Vamos a comenzar este vídeo hallando la relación que existe entre las dos siguientes afirmaciones. Nuestra primera afirmación, la cual estoy llamando A, me dice que la velocidad angular es igual a c. Y la segunda afirmación, la cual le voy a llamar B, me dice que la velocidad del punto P es igual a la velocidad del punto Q para cualquier punto P y Q del espacio móvil, para todo P, Q. ¿De acuerdo? Entonces, primera afirmación, velocidad angular del espacio móvil es igual a 0. Segunda afirmación, para todo par de puntos P y Q del espacio móvil, sus velocidades son idénticas. Lo que queremos demostrar es que ambas afirmaciones se implican, es decir, que la primera A implica B y que B implica A. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a recordar para eso esta relación: velocidad de P es igual a velocidad de Q más debemos recordar que esta relación se cumple para cualesquiera dos puntos del espacio móvil, puntos que están fijos al espacio móvil, y este omega o este W es justamente la velocidad angular del espacio móvil, ¿no? Esta ecuación es general para cualquier par de puntos. Entonces, lo primero que queremos demostrar es que A implica B. Entonces, esa es sumamente sencilla, ¿no? Si A es cierto, es decir, si esto es cierto, pues obviamente directamente, ¿no? 0 por esto, pues eso implica que la velocidad entonces eso sería que A implica B, ¿no? Si A es cierto, pues B es cierto. Ahora hagamos lo opuesto. Si B es cierto, demostremos que A también tiene que ser cierto, ¿no? Entonces, si la velocidad de P es igual a la velocidad de Q para todo P, Q, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Si decimos para todo par de puntos P y Q, velocidad de P es igual a velocidad de Q, pues esos términos se van y nos quedaría que esta cantidad tiene que ser 0, ¿no? Entonces, si B es cierto, para cualquier par de puntos P y Q, velocidad de P igual a velocidad de Q, pues nos saldría que eso implica que esta cantidad es 0 para cualquier par de puntos P y Q, ¿no? Entonces, me están diciendo acá que este vector multiplicado por este vector me da 0 para cualquier par de puntos P y Q. Entonces, si yo me imagino cualquier par de puntos P y Q, me doy cuenta que el vector QP puede ser cualquier vector que yo pueda imaginar, ¿no? El vector que yo quiera lo puedo construir con dos puntos, ¿no? Porque acá dice para todo par de puntos P y Q, para cualquiera de los infinitos puntos del espacio móvil, los cuales constituyen un volumen. Entonces, este QP puede ser cualquier vector, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo acá es que W por QP es igual a 0. Claro, uno podría decir en un primer momento, entonces, tengo tres opciones, ¿no? W0, QP0 o son paralelos. Entonces yo diría, esto me dice que es cierto para todo P y Q. Entonces yo voy a escoger P y Q diferentes para que el tamaño de QP para que QP sea diferente de 0, ¿no? Entonces descarto esa opción. Y ahora diría, me quedaría la opción de que W sea paralelo a QP, ¿no? Pero yo puedo escoger los puntos P y Q como yo quiera, es decir, esta relación se puede cumplir para dos puntos que me den este vector, para dos puntos que me den este vector, para otros dos puntos que me den este vector,
para todo vector. Entonces es imposible que ese W sea paralelo a todos esos vectores. Entonces la única opción que me queda para que esto se cumpla para cualquier vector que pueda yo imaginar, cualquiera, ¿no? Porque los puntos P y Q pueden ser cualesquiera, la única opción obviamente es que esto sea igual a 0, ¿no? Entonces, conclusión, hemos partido de acá y hemos llegado acá, ¿no? Es decir, B implica A. Y si A implica B y B implica A, eso significa que vamos a escribirlo así. Entonces, A implica B, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si y solo si la velocidad angular es 0, entonces las velocidades de dos puntos cualesquiera del espacio móvil son idénticas, ¿correcto? Son idénticas, ya eso lo podemos escribir así. Claramente a partir de acá se puede deducir lo siguiente, ¿no? No A implica no B. Ya, ¿cómo leeríamos o qué representa esta afirmación? Pues me dice que si la velocidad angular, vamos a hacer la negación, ¿no? La negación de cada una de ellas. La negación de esta es, pues obviamente que W sea diferente de 0. Y la negación de esta de acá es que al menos existe, ¿no? Al menos existe un par de puntos, porque acá me dice para todo, negación de para todo es que existe al menos un par de puntos P y Q tal que esto no sea cierto, ¿no? Existe un P y un Q tal que velocidad de P diferente de velocidad de Q. Entonces, esas son las negaciones. Este sería no A y este sería no B, ¿no? Ya, entonces esto de acá lo leeríamos como si es que la velocidad angular es diferente de 0, si y solo si la velocidad angular es diferente de 0, entonces existen al menos un par de puntos de tal que sus velocidades sean diferentes, ¿no? Y de hecho, obviamente no existen solamente un par de puntos, ¿no? Si la velocidad angular es diferente de 0, según esta relación, pues van a existir muchísimos puntos en los cuales sus velocidades sean diferentes, ¿no? Muchísimos puntos, ¿no? Porque para que sean diferentes, esta cantidad tendría que ser diferente de 0. Entonces, hay muchísimos par de puntos que hacen que, siendo W diferente de 0, pues este producto sea diferente de 0. Entonces, no es que exista uno, ¿no? Sino que la negación de esto es que existe al menos uno. Pero no es que exista uno, existen muchísimos, ¿no? Ahora tratemos de imaginar el siguiente problema. Imaginemos que nos dicen que las velocidades de 3 puntos del espacio móvil son tales, son conocidas, y nos piden a partir de ahí hallar la dirección de la velocidad angular, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? Es decir, imaginemos que nos dicen, no nos dan las posiciones de los puntos, ¿no? Simplemente nos dicen que hay 3 puntos que tienen ciertas velocidades. Nos dicen, oye, conocemos las velocidades de los puntos P, Q y R. ¿Cómo a partir de esas velocidades podríamos hallar la dirección? Solamente la dirección de la velocidad angular del espacio móvil. Bien, para eso tenemos que recordar lo siguiente. Bueno, claramente todo vector puede ser descompuesto según alguna dirección, ¿no? De tal manera que tenga dos componentes, una en la dirección dada y otra en el plano perpendicular. Es decir, imaginemos que yo tengo este vector y tengo esa dirección. Yo puedo descomponer ese vector como la suma de dos vectores, uno que esté en la dirección dada y otro que esté en un plano perpendicular a la dirección dada, ¿no? Podría ser algo así. Este vector más este vector me dan este vector.
Ya, eso es justamente lo que hicimos nosotros en uno de los videos anteriores. Esta dirección era la dirección de la velocidad angular, este vector era la velocidad de algún punto, ¿no? Y lo que habíamos encontrado era lo siguiente. Bueno, primero podemos escribir, no es porque sea la velocidad, sino para cualquier dirección, en particular para la velocidad angular, podemos escribir que la velocidad tiene una componente la cual habíamos denominado tau. Este sería el tau, ¿no? Más otra componente que le habíamos denominado n, ¿no? En este caso es np, del punto P. Lo que habíamos encontrado nosotros es que el tau era común para todos los puntos, es decir, todos los puntos tenían el mismo tau, o dicho de otra forma, todos los puntos tenían la misma componente de su velocidad en la dirección de la velocidad angular, ¿no? Esta componente era la que variaba. Ya. Por tanto, nosotros podemos escribir lo siguiente, utilizando esta relación que está acá. Podríamos escribir, por un lado, tau más np es igual a, esta sería la velocidad de P, por acá la velocidad de Q, más W por QP. ¿Correcto? Y claramente esto desaparece. Ya, esta relación nos dice que esas componentes, bueno, algo obvio, ¿no? Esas componentes están en el plano perpendicular a la velocidad angular, el NP y el NQ, y claramente su diferencia, si es que imagino que paso esto para el otro lado, pues tendría que darme un vector que también esté en el plano perpendicular a la velocidad angular, ¿no? Y claramente este vector lo es, ¿no? Porque es W por algo, tiene que ser perpendicular a la velocidad angular. Bien, ¿cómo nosotros entonces, teniendo esas tres velocidades, podemos encontrar la dirección de la velocidad angular? Entonces, imaginemos que no conocemos esa dirección, ¿no? Entonces, una idea podría ser la siguiente. Profesor, si yo pudiera encontrar un plano perpendicular a la velocidad angular, pues la dirección de la velocidad angular va a ser una dirección perpendicular a ese plano, ¿no? Entonces, en un plano cualquiera puede ser definido mediante dos vectores que no sean paralelos, ¿no? Entonces, si yo tuviera dos vectores, podría establecer un plano. Entonces, si yo digo, oye, ¿qué vectores podría yo tener, o que, a partir de los datos que me dan de esas tres velocidades, que pertenezcan al plano perpendicular a la velocidad angular, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de que si yo resto dos velocidades, Bp menos Bq, por ejemplo, ¿no? Me va a quedar justamente un vector, acá está, ¿no? De acá directamente. Si yo resto Bp menos Bq, me va a quedar un vector que es perpendicular a la velocidad angular. Entonces vamos a escribirlo así. Bp menos Bq es W por algo, ¿no? Entonces este vector Bp menos Bq es perpendicular a la velocidad angular, ¿no? Algo similar yo puedo hacer con Q y con R si yo quisiera. Y también va a ser perpendicular a la velocidad angular, ¿no? Yo podría, con estos dos vectores, Bp menos Bq y Bq menos Br, definir un plano, ¿no? Es decir, son dos vectores que son perpendiculares a la velocidad angular, están contenidos en el plano perpendicular
a la velocidad angular, entonces definen un plano. Entonces, ¿cómo yo encuentro una dirección perpendicular a el plano definido por dos vectores? Pues podría utilizar el producto vectorial, ¿no? Entonces, si yo multiplico vectorialmente este vector por este vector, me va a dar un vector que es perpendicular al plano, el cual era perpendicular a la velocidad angular, es decir, justamente me va a dar un vector que tiene la misma dirección que la velocidad angular, aunque no necesariamente el mismo sentido, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente: esto por esto vectorialmente me va a dar un vector paralelo, ¿no? Vamos a escribirlo así: paralelo a la velocidad angular. Ya está, entonces ya encontramos la dirección, ¿no? La dirección de la velocidad angular es esta de acá, a partir de las tres velocidades de los 3 puntos. No habría forma de poder encontrar la magnitud de la velocidad angular. Solamente con esos datos, con esas 3 velocidades, podemos encontrar la dirección. Con una salvedad, ¿no? Que estos dos vectores, para que puedan definir un plano, no tienen que ser paralelos, ¿no? Si estos vectores, por alguna razón si este de acá con este de acá fuesen paralelos, pues yo no podría definir ningún plano, y de hecho si yo realizo el producto vectorial, pues me va a dar 0, ¿no? Entonces 0 paralelo, no encontraría la dirección de la velocidad angular, no es que no exista, sino que de repente, coincidentemente, por las velocidades que me dieron, con este me salen paralelos. Entonces tendríamos que decir, quitar esa condición, ¿no? Entonces yo voy a poder encontrar la dirección de la velocidad angular siempre y cuando estos vectores no me den cosas paralelas, ¿no? Entonces si yo tengo b menos q y bp menos bq es paralelo a bq menos br, no voy a poder encontrar la dirección de la velocidad angular. Y obviamente, el profesor, entonces mejor reste p con r. Si se dan cuenta, si bp menos bq es paralelo a bq menos br, también esa cantidad va a ser paralela a bp menos br, es decir, que no es que tenga otra opción, ¿no? Es decir, si este es paralelo con esta, restando nada más, restando este con este, a ver, vamos a ponerlo así, sea el vector alfa, beta, y vamos a definir por acá gamma. Gamma igual a bp menos br. ¿No? Entonces, si alfa es paralelo a beta, si alfa es paralelo a beta, yo resto estos dos vectores, alfa menos beta, ¿no? Para encontrar el gamma. A ver, sería alfa, no, tendría que sumarlos, ¿no? bp menos br, ya sumando, alfa más beta. Alfa más beta es igual a, se va el bp menos br, es decir, es igual a gamma, ¿no? Vector gamma. Obviamente, si alfa es paralelo a beta, ambos son paralelos a la suma, ¿no? Es decir, alfa es paralelo a beta y cualquiera de ellos también es paralelo a alfa más beta. Entonces el gamma también es paralelo a alfa y también es paralelo a beta, así que no tengo opción, ¿no? Si ya veo que estos dos son paralelos, pues ya esas velocidades no me servirían. Tendría que de repente buscar otro punto, ¿no? Que tenga otra velocidad de tal manera que no sean estas cantidades alfa y beta paralelas. Imaginemos ahora un plano cualquiera que sea perpendicular a la velocidad angular. Esta es la velocidad angular, este es un plano cualquiera que es perpendicular a la velocidad angular. Lo que habíamos visto nosotros, o lo que hemos visto hasta el momento ya, es que la velocidad, como está acá, la velocidad de cualquier punto puede ser descompuesta
en una componente paralela a la velocidad angular y una componente ubicada en el plano perpendicular a la velocidad angular, como este plano que está acá, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en puntos que están ubicados en ese plano. Por ejemplo, podría decir el punto P. La velocidad del punto P va a tener dos componentes. Esta de acá, que es tau, y digamos una componente en el plano esta de acá, que sería el n, ¿no? Esta, aunque quizá no se aprecie bien, pero está contenida en el plano, sería el vector np. Entonces, todos los n de cualquier velocidad de cualquier punto están contenidos en el plano. Lo que habíamos visto nosotros es que si, por ejemplo, trazamos una recta paralela a la velocidad angular por el punto P, y en esa recta cogemos un punto cualquiera, por ejemplo, el punto Q, pues la velocidad del punto Q es idéntica a la velocidad del punto P. Eso lo habíamos visto, ¿no? Si esa velocidad del punto P es esta de acá, pues la de Q va a ser la misma. Velocidad de P, velocidad de Q y de cualquier otro punto que esté en la recta, en la recta paralela a la velocidad angular, ¿no? Lo que habíamos visto también es que en ese plano van a haber algunos puntos en los cuales el n vale 0, es decir, que su velocidad es exactamente tau, ¿no? Es decir, hay algunos puntos, nosotros encontramos dónde estarían ubicados esos puntos, donde, bueno, en el plano hay un único punto, ¿no? Si yo tengo acá, ya establecí el plano, voy a encontrar un único punto en el cual la velocidad es únicamente tau, es decir, su n vale 0, ¿no? Imaginemos que ese punto está por acá. Ese es el punto el cual le puedo llamar punto A. Entonces, en ese punto su velocidad, la velocidad del punto A únicamente es tau, el mismo tau. Ahí está, ¿no? No tiene n, no tiene n. Entonces, igual, si nosotros trazamos una recta paralela a la velocidad angular que pase por el punto A, pues la velocidad de cualquier punto de esa recta va a ser la velocidad de A, ¿no? Es decir, si cojo este punto de acá, que le llamo A', la velocidad va a ser igual que la de A. Si cojo este punto de acá, que le llamo A2', su velocidad va a ser igual que la de A, ¿no? Igual que en el caso de un punto cualquiera, ¿no? Ya está, entonces acá hay una recta. Hay una recta que contiene a A', ¿no? Una recta paralela a W, en la cual las velocidades de todos los puntos o de cualesquiera de esos puntos de la recta son iguales a justamente tau, ¿no? Tau. Bien, esa recta tiene un nombre, se llama eje instantáneo de movimiento, ¿no? Porque de alguna manera, si ustedes recuerdan, en un video pasado cuando hicimos una vista, ¿cómo se podría llamar? Viendo el plano directamente, ¿no? De tal manera de que el plano se vea, ¿cómo podríamos llamarle? En su extensión completa, ¿no? Viendo de frente el plano de tal manera que la velocidad angular sea, por ejemplo, en este dibujo saliente de la pizarra, ¿no? Si nosotros dibujamos el punto A, habíamos visto que los n, la distribución de velocidades de los n, pues seguía una forma muy sencilla, ¿no? Habíamos visto que a distancias iguales del punto A, pues habían velocidades componentes n iguales, ¿no? Por ejemplo, a esta distancia, en este punto este es su n, a esta misma distancia, si hacíamos un círculo, a distancias iguales teníamos magnitudes del n iguales, ¿no?
Entonces, si nos olvidamos nosotros por un momento del tau, el tau tiene esa dirección, si nos olvidamos por un momento de ese tau, pues vemos que los movimientos, si nos olvidamos por un momento, repito, del tau, vemos que los movimientos o las velocidades, el perfil de velocidades es como si las partículas, perdón, o los puntos, ¿no? Los puntos girasen, ¿no? Tienen una velocidad como si girasen, como si rotasen, ¿no? Ya, entonces por ahí va un poco también el nombre que luego vamos a, de un eje que vamos a comentar en un momento, ¿no? Entonces a esta recta de acá se le llama eje instantáneo del movimiento, y hay que tener cuidado porque es eje instantáneo. Todo el desarrollo que nosotros estamos haciendo es para cierto instante, es decir, si transcurre una cantidad de tiempo y estamos luego en otro instante, en general la velocidad angular va a cambiar, las velocidades de todos los puntos van a cambiar, ¿no? La velocidad angular va a cambiar en general de magnitud y de dirección y de sentido, ¿no? Entonces todo lo que estamos describiendo nosotros es para cierto instante, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado ahí. Este eje, esta recta se llama eje instantáneo de movimiento y está constituido por todos los puntos que tienen velocidad cuya dirección es justamente la de la velocidad angular, ¿no? Podríamos definirlo de esa manera. Bien, hay algunos casos particulares. Por ejemplo, está el caso particular en el cual tau es igual a 0, ¿no? En ese caso, eso no significa de ninguna manera que la velocidad angular sea 0, para nada, ¿no? Pero sí podría ser el tau 0. ¿Qué significará eso? Significa que si el tau es 0, significa que si yo cojo puntos cualesquiera, sus componentes en la dirección de W serán 0, ¿no? Porque el tau es 0 y todas las velocidades estarán contenidas en el plano, ¿no? Todas las velocidades estarán contenidas en el plano. Entonces, si yo me pregunto por la velocidad de P, su velocidad no tendrá componente tau, estará contenida en el plano. La velocidad de Q también estará contenida en el plano. Todas estarán contenidas en el plano, ¿no? Ya, en ese caso, se habla de un movimiento plano. ¿Por qué razón? Porque existen planos, en este caso planos perpendiculares a la velocidad angular, donde todos los puntos de ese plano se mueven únicamente en el plano, ¿no? Por ejemplo, este plano que yo dibujé acá le llamo alfa, el plano alfa. Entonces todo punto de ese plano, el de acá, el de acá, el de acá, al ser tau igual a 0, las velocidades están de cada uno de ellos, al ser tau igual a 0, están contenidas en el plano. Es decir, si eso se mantuviese en el tiempo, ¿no? Hemos dicho que las relaciones cumplen para cierto instante dado, pero si eso se cumpliese para cierto intervalo de tiempo, de que el tau fuese 0 y la velocidad angular, por ejemplo, fuese la misma, pues eso significaría que los puntos, al ser su velocidad, al estar los puntos contenidos en el plano y al ser su velocidad de cualquiera de ellos también contenida en el plano, pues esos puntos únicamente se moverían en el plano, ¿no? Porque yo tengo que el punto está contenido en el plano y además el cambio de la posición en el punto también está contenido en el plano, la velocidad del punto está contenido en el plano, por tanto el punto únicamente se va a mover por el plano, ¿no? Ya está. Entonces en ese caso hablamos de movimiento plano. Obviamente si yo dibujo un plano paralelo por acá abajo, se va a cumplir algo similar, ¿no? Cualquier punto de ese plano va a tener una velocidad contenida en el plano y se va a poder desplazar únicamente por el plano. Claramente considerando que estas relaciones que cumplen únicamente para cierto instante dado, pues se cumplirían para cierto intervalo, ¿no? Si se cumplirían para cierto intervalo de tiempo, al transcurrir el tiempo, los puntos se moverían, pero solamente alrededor del plano. Ya, en ese caso particular, es obvio que los puntos describirían trayectorias circulares, ¿no? Es decir, yo digo, si imagino, ¿no? Bajo esas consideraciones, que la velocidad angular, bueno, en verdad lo único que necesitamos es que la velocidad angular no cambie de dirección, pero podría cambiar de magnitud, de tamaño. Pero si no cambia de dirección,
Entonces, y el tau es 0, las velocidades estarán siempre contenidas en el plano perpendicular a W, ¿no? Entonces yo vería, por ejemplo, en esta vista, ¿no? Si tengo por acá un punto, el punto P, la velocidad del punto P va a estar contenida en ese plano y siempre la velocidad va a ser perpendicular a A, ¿no? Perdón, perpendicular al radio que sale de A, ¿no? Al radio, a este radio de acá. Entonces, en ese caso particular, pues sí vería que los puntos están rotando alrededor, en este plano, enfocándome en este plano nada más, están rotando alrededor de A. Pero si me enfoco en ya todo el volumen de puntos, pues yo digo que esos puntos están rotando alrededor de este eje de acá, ¿no? Entonces, en ese caso particular, a ese eje que se llama eje instantáneo de movimiento, en ese caso particular nada más, le vamos a llamar eje instantáneo de rotación, ¿no? Porque ya es obvio o está claro que si se mantuviera la velocidad angular en cierto intervalo de tiempo, el tau igual a 0 en cierto intervalo de tiempo, pues esos puntos describirían círculos, ¿no? Estarían rotando.